Mías capítulo 8. Voy a leer el primer versículo, o más bien los primeros 3 versículos, y oramos para dar inicio a esta enseñanza, mis hermanos. Dice así la palabra del Señor. Todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. Entonces el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea de hombres y mujeres y de todos los que podían entender lo que oían. Era el primer día del mes séptimo, y leyó el libro frente a la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Oremos. Padre, Señor, venimos delante de ti a exponernos, Señor, delante de tu palabra. Señor, no venimos a escuchar, Señor, a un hombre. Y te ruego, Señor, me ayudes a predicar tu palabra o a enseñarla, Señor, más bien, con fidelidad. Que me des la fuerza, Señor, y me ayudes. Que ayudes también a mis hermanos, Señor, a estar atentos a tu voz. Que tú puedas obrar, Señor, en cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno, la iglesia es una comunidad de pecadores que ha sido perdonados al confiar en lo que hizo Jesús en la cruz por ellos y al arrepentirse de sus pecados. Pero ¿quién o qué la dirige? ¿Es acaso esta una comunidad arbitraria? ¿O es el presidente de la República o la constitución política del país la que gobierna sobre la iglesia? Ninguna de las anteriores, sino que es Dios mismo el rey y soberano sobre esta comunidad, sobre este pueblo. Y es su palabra la que determina el rumbo de ella. Nosotros hasta aquí en Nehemías hemos visto que los judíos ya han llegado a Jerusalén, ha construido la muralla, pero la pregunta que nos viene ahora es, ¿y ahora qué? ¿Qué pasa cuando ya la ciudad ha empezado a ser reconstruida, cuando el templo ya está construido, cuando ya las murallas están puestas? ¿Y ahora qué? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Es la pregunta que ahora nos salta. Entonces, este pueblo, el pueblo de Dios, sabe que no tiene el rumbo perdido, porque él sabe a quién le pertenece, él sabe que no está a la deriva. Y este pueblo sabe que es el pueblo de Dios, y su rey no es un rey humano, sino el Dios de los cielos. Y aunque no podemos ver hoy, en ese momento era Israel, pero hoy nosotros estamos igual que ellos, no podemos ver al rey que gobierna sobre nosotros como pueblo, por la caída, porque nuestros corazones no son puros, porque aún no hemos sido regenerados. Sin embargo, el Señor, sin embargo, el hecho de no poder ver al Señor cara a cara, hoy en día no debe alejarnos del hecho de recordar de que Dios siempre se ha mostrado como un Dios que ha sido cercano para con su pueblo. Es decir, el hecho que no podamos ver a Dios frente a frente ahora mismo, no quiere decir que Él sea un Dios que está lejano. Debemos permanecer constantes en el recuerdo de que Dios siempre ha buscado ser parte o estar en medio de su pueblo. Entonces la pregunta siguiente es cómo el Señor está presente entre su pueblo hoy en día. Obviamente por su Espíritu Santo. Pero en lo que vamos a estar leyendo hoy en el libro de Nehemías, vemos que también es por medio de su palabra que el Señor se hace presente. Entonces, quería hacerles una pregunta antes de iniciar. ¿Qué dice la Biblia acerca de lo que ella es para nosotros? A ver si alguien se anima a decir algo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Iba a decir algo, Pablo?
La Biblia dice de ella misma que es la verdad. Algo más. Martillo y fuego y la palabra de Dios. ¿Qué más? Espada de doble filo. Miel. Fiel. Miel también, hermano. Y todo eso es la palabra del Señor para nosotros. Es el compás que guía al creyente. La misma voz que ordenó a la luz ser es la voz que manda sobre su pueblo y que hoy encontramos solo en la Biblia. Entonces eso es lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver cómo el pueblo se expone a la palabra de Dios y qué hace frente a ella. Aquí señalé 3 cosas. Mi esposa se rió de mí cuando le dio la enseñanza porque me dijo 3 encabezados. Pasión por la palabra muestra al pueblo de Israel primero. Luego muestra reverencia ante la palabra y luego obediencia a la palabra. Y para darles un contexto, si nosotros leemos el último versículo del capítulo 7, dice: y los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, algunos del pueblo, los sirvientes del templo y el resto de Israel habitaron en sus ciudades. Cuando llegó el mes séptimo, los israelitas ya estaban en sus ciudades. Y es entonces cuando empieza el capítulo 8, dice: todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza. Entonces estamos en el mes séptimo y Nehemías llegó a Jerusalén en el mes primero del año de los judíos. La construcción de la muralla duró 52 días, o aproximadamente 2 meses. En el capítulo 7 termina todo el fragmento de la historia de la reconstrucción de la muralla. O sea que desde el capítulo 7 al capítulo 8 han pasado aproximadamente 5 meses. Y aquí es donde nos encontramos. También vemos, como lo leí al principio, que un personaje entra en escena. Es Esdras. Ustedes ya han escuchado el libro de Esdras. Esdras, brevemente lo que voy a decir acerca de él y el por qué aparece en esta parte. Dice lo siguiente: Esdras fue el segundo de los 3 líderes principales que salió de Babilonia para la reconstrucción de Jerusalén. Recordemos, como enseñó nuestro hermano Juan Camilo la vez pasada, que primero vino Zorobabel para reconstruir el templo. Luego vino Esdras para hacer una reforma espiritual en el pueblo y luego llegó Nehemías a reconstruir el templo. Nehemías era un escriba y sacerdote y su objetivo en mente siempre era el de aplicar la Torá en la vida del pueblo de Israel. Entonces, eso fue algo que siempre estuvo presente en el ministerio de Esdras como sacerdote: predicar y enseñar la palabra para que el pueblo la obedeciera. Entonces, si ustedes se dieron cuenta, también las imágenes cambiaron de color. Ahora están moradas, pudo haber sido cualquier otro color, pero fue intencional porque ahora el libro de Nehemías es como si viniera una segunda parte. Bueno, no una segunda parte, sino como dentro del libro podemos encontrar 3 divisiones. Primero la parte de la reconstrucción del muro, que ya fue concluida, y ahora, del capítulo 8 al 10, las reformas espirituales de Esdras. Entonces, habiendo dado ese contexto, ahora sí podemos ir al texto. Dice, versículo 1. Todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. Entonces el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea de hombres y mujeres y de todos los que podían entender lo que oían. Era el primer día del mes séptimo y leyó en el libro frente a la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Entonces les pregunto, ¿quiénes se reunieron ese día? El pueblo. ¿Y el pueblo quién lo componía? Hombres y mujeres, pero dice, hay un grupo más. Dice, todos aquellos que podían entender lo que escuchaban. O sea, niños que podían entender lo que escuchaban. ¿Cómo se reunieron? Otra pregunta para ustedes. ¿Cómo se reunió el pueblo?
como un solo hombre. ¿Qué nos recuerda eso? Como la iglesia y el pueblo de Dios. Romanos capítulo 12. Reunidos como un solo sacrificio, exacto. ¿En dónde se reunieron? En la plaza, cerca de la puerta de las aguas. Este era un lugar central. Si bien no era el lugar central de la ciudad, era un lugar central en esa parte de la ciudad, era una plaza. ¿Y qué fue lo que el pueblo pidió, mis hermanos? Que trajeran el libro de la ley, que Esdras lo trajera. ¿Cuándo ocurrió esto? El primer día del mes séptimo. ¿Y qué fue lo que hizo Esdras? Leyó la ley. ¿Y cuánto duró? Aproximadamente 6 horas. ¿Y cómo lo escuchaba el pueblo? Con oídos atentos. O sea, fue intencional en hacer estas preguntas porque ya de por sí todos estos elementos, toda esta información nos revela qué es lo que hay en el corazón del pueblo. ¿Qué nos muestra? Primero que todo, que ellos conocían quién era su rey y cuál era su constitución. Todo el pueblo fue el que se reunió, no la mitad, sino todos. Y aún todos los niños que podían entender. Ninguno era mayor que otro, todos eran un solo cuerpo. Pero lo crucial, mis hermanos, lo importante que quiero que vean aquí es que el pueblo es el que pide que Esdras traiga la ley. El pueblo pide que se traiga la ley. El pueblo demanda la ley, la palabra del Señor. Entonces nosotros todos somos dados a escuchar y prestar nuestros oídos a aquello que creemos importante, ¿sí o no? Cuando hay un debate presidencial, nosotros queremos escuchar qué va a ofrecer cada candidato. O cuando estamos en una clase, somos estudiantes en la universidad, queremos estar atentos al profesor, porque la información que nos va a dar va a transformar nuestra vida. Nosotros ponemos nuestra atención en aquello que nosotros creemos importante. Y el pueblo de Israel sabía que la palabra de Dios era importante para ellos, por eso la piden y la demandan. ¿Cómo pudiera yo llamar esto de otra manera? Pasión. También pudiera llamarse amor, pero la palabra pasión de pronto es más, describe más realmente lo que hay en el corazón. Cuando el amor está encendido en fuego, pasión por la palabra de Dios es lo que tiene el pueblo de Israel. Tanto así, mis hermanos, que ellos pasaron desde la mañana hasta el mediodía. La mañana hasta el mediodía. Y estoy seguro que en la plaza no había muchos techos. Así que debió ser a punta del sol enfrente de ellos y en pleno calor del día. Casi 6 horas escuchando la palabra de Dios. Y fue realizado, que no perdamos de vista esto, el primer día del mes séptimo. ¿Y qué ocurre en el mes séptimo para Israel? En ese mes se conmemoraban 3 fiestas. La primera ocurría el primer día del mes séptimo, que era la fiesta de las trompetas. Y no voy a describirla, no voy a contar de qué se trata, solamente voy a citar un comentario de la Biblia de Herencia Reformada que dice que ese día la palabra de Dios fungió como una trompeta, realmente para convocar al pueblo de Israel, la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, recuerden esto. Esta palabra está viva y no es otra cosa sino la misma voz de Dios que llamó el mundo a existencia. ¿Ustedes han pensado en eso alguna vez? La voz que dijo, sea la luz. No nos damos cuenta de que este libro es esa misma voz. Es la palabra de Dios que trajo el mundo a existencia de la nada. Es la que trae de la muerte a la vida a nosotros. Tiene el mismo poder del Señor. Entonces les hago ahora unas preguntas de aplicación o de observación. No, de aplicación. ¿Apreciamos, mis hermanos, nosotros este tesoro? ¿Lo deseamos al punto de poder pasar horas y horas escudriñando la palabra? ¿Apreciamos, mis hermanos, las enseñanzas y los sermones de nuestra iglesia? ¿Ponemos atención o nos distraemos y nos dormimos
Traemos a todos los que puedan entender lo que escuchan para que encuentren en ella la vida eterna. Hay tal pasión que exigimos leerla, nos lo exigimos a nosotros mismos cuando otras cosas toman el lugar de la búsqueda del Señor. Nos exigimos a nosotros mismos el buscar la palabra, el pedirla para nuestras vidas. Bueno, son muchas preguntas, mis hermanos, pero puedo resumir todas ellas de una manera. ¿Amas la voz que te dio vida? ¿Amas la voz que te dio vida? Ahora no estoy preguntando si la obedeces o si eres reverente ante ella, ya vamos a llegar a ello. Pero lo primero que te pregunto es, ¿amas la palabra de Dios? Porque Israel en muchas ocasiones no es un ejemplo para nosotros. Pero en esta, y bueno, y de hecho en este mismo libro, ahorita lo vemos a Israel firme, pidiendo la palabra. Pero más adelante en el libro vamos a ver, los vamos a ver desobedeciendo la palabra. Entonces el pueblo de Israel en muchas ocasiones no es ejemplo, pero en este caso nos confronta porque está haciendo lo correcto frente a la palabra. No solamente el pueblo de Israel tiene pasión por ella, sino reverencia. Quisiera que leyéramos ahora del versículo 4 al 8. Dice así: el escriba Esdras estaba sobre un estrado de madera que había hecho para esta ocasión. Junto a él, a su derecha, estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías. Y a su izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, pues él estaba en un lugar más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso en pie. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo respondió: amén, amén. Mientras alzaban las manos, después se postraron y adoraron al Señor rostro en tierra. También Jesúa, Bani, Serebías, Amín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán, Pelaías y los levitas explicaban la ley al pueblo mientras el pueblo permanecía en su lugar. Y leyeron en el libro de la ley de Dios, interpretándolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura. Entonces, se hizo específicamente un estrado de madera para esta ocasión de lectura pública de la palabra. No es una guía de cómo armar la iglesia, pero definitivamente nos muestra o nos revela la trascendencia de la palabra. El lugar donde el sacerdote va a exponer la palabra y a leerla es un lugar más alto que el de todos los demás. Un lugar amplio. No solo eso, estaban en una plaza, un lugar central donde todos podían acceder. La voz del exponente podía ser escuchada por todos. Pero otra cosa que es más importante aún, bueno, no más importante, perdón, un detalle importante que vemos es que todo el pueblo se coloca de pie. Y esto nos muestra la devoción y la reverencia hacia la palabra de Dios. Cuando leía esto fue inevitable recordar cuando hacíamos eso acá en la iglesia, cuando teníamos el tiempo de lectura los domingos y todos nos colocábamos de pie. Sin embargo, no digo que eso sea necesario, mis hermanos, porque la verdadera devoción y reverencia no está en una posición del cuerpo, está en el corazón, ¿verdad? La posición puede reflejar lo que hay internamente, pero internamente es lo que realmente es. Entonces, de nada nos serviría a nosotros ponernos de pie cuando la Biblia se lee, si en la semana la ignoramos y la desobedecemos y no la leemos. Es bueno hacerlo, está bien, muestra reverencia, pero la verdadera, mis hermanos, reverencia y devoción está en el interior. Y antes de leer, vean que Esdras no lee enseguida la palabra del Señor. Primero él abre el libro y exalta al Señor. Entonces, esto parece también un buen patrón para nosotros, ¿no? Orar antes de leer la palabra de Dios, alabando al que lo inspiró, reconociendo al gran Dios.
Y de esa manera, mis hermanos, podemos ir a la palabra con un corazón puesto en el lugar indicado. A veces se nos olvida que cuando venimos a la palabra, no venimos a un simple libro, venimos a encontrarnos con Dios. Ahora, este libro no es Dios, este libro es la palabra de Dios. Y es el medio que hoy nosotros tenemos para escucharlo, para conocerlo, para tener comunión con Él. Por eso cuando nosotros venimos a la palabra, lo que realmente venimos es a encontrarnos con Dios por medio de ella. No es algo normal, no es algo natural, es algo sobrenatural. Leer las letras de estas páginas. Entonces, a veces tenemos, mis hermanos, que pedir ayuda en oración antes de leerla para poder entenderla. También a veces tenemos que arrepentirnos. ¿Cómo esperamos que Dios nos hable si guardamos pecado en nuestro corazón? Entonces, lo que hace Esdras es algo bueno. Alaba y exalta al Señor. Va a Él antes que leer la palabra delante de todo el pueblo. En el versículo 7 vemos a una serie de hombres y levitas yendo al pueblo a explicar la ley, mientras ellos permanecen en su lugar. Dice la palabra que ellos interpretaban para el pueblo la ley. Y ahora, esto puede significar dos cosas. Lo primero, puede significar que estaban explicando el significado de la palabra de Dios, exponiendo la palabra, pero se presume más bien que lo primordial sería que estaban más bien traduciendo la palabra al pueblo. Porque recuerden que el pueblo estaba en Babilonia y el idioma que los israelitas habían venido a hablar era el arameo. Y ahora estaban escuchando la palabra de Dios en hebreo. Entonces, esa interpretación que los escribas estaban dando al pueblo podía ser primeramente la traducción del hebreo al arameo, pero también puede ser la exposición de la palabra, enseñarla. Y ese es otro dato acerca de la reverencia. Si nosotros sabemos lo que este libro es, buscamos interpretarlo correctamente. Buscamos saber qué es lo que realmente dice para no fallar en su significado. Porque es la palabra de Dios, no es cualquier cosa. La reverencia nos lleva a eso, a estudiarla, interpretarla con detenimiento y buscando que sea de la manera correcta. Ahora, algo que tengo aquí medio anotado, pero pienso, no lo anoté completo, pero ahora lo recuerdo. A veces nosotros estudiamos la palabra y encontramos algo en la Biblia que nos sorprende y queremos ir a predicarlo, ¿verdad? Y enseñarlo a otra persona rápidamente. Pero algo que me faltó decir de Esdras, y es que en el libro de Esdras se menciona algo que Esdras hace. Dice que Esdras estudiaba la ley para entenderla y luego para obedecerla y luego para enseñarla. Y cuando yo les hablo, mis hermanos, de buscar entender la palabra de Dios fielmente, no es primeramente para ir y enseñarla, es para vivirla, obedecerla y ser fieles al Señor y amarlo. Ese es el punto. Entonces, apreciemos, mis hermanos, todas las herramientas que después de 2000 años tenemos a nuestro alcance para estudiar la palabra de Dios. Libros, nuestros pastores, enseñanzas que se dan aquí en la iglesia, los sermones, diccionarios bíblicos. Tenemos todo esto a nuestro alcance. La primera pregunta entonces es, ¿amas la palabra de Dios? Pero ahora la segunda es, ¿cómo tratas este libro? ¿Como la verdad absoluta? ¿Tiemblas ante él? Y ahora pasando del amar la palabra, de reverenciar la palabra, vamos a ver cómo el pueblo obedece la palabra. Versículo 9. Entonces Nehemías, que era el gobernador, y Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo dijeron a todo el pueblo: este día es santo para el Señor su Dios. No se entristezcan ni lloren, porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras
de la ley. El pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. ¿Saben por qué? Porque la ley no promete misericordia. El evangelio no promete condenación. Y era justo que lloraran al exponerse a la ley. ¿Por qué? Porque veían su perdición. Veían que estaban perdidos. Y eso nos ayuda a ver que demostraban que estaban atentos a lo que estaban escuchando. Entonces, ¿por qué Nehemías lo llama el gozo? Bueno, porque ese día era el día de la fiesta de las trompetas, era un día de gozo, era un día para celebrar aquello que alegra el corazón del Señor. Sin embargo, en este mismo mes, más adelante, había otra fiesta que era la fiesta de la expiación. Y no estoy mal, creo que se llama, o se le conoce como Yom Kippur. Gracias, mis hermanos. Y en ese día, ¿qué era lo que se hacía? El sacerdote entraba al tabernáculo a interceder por el perdón de los pecados del pueblo. Ese era un día en el que sí había que hacer lamento y lloro por los pecados. Entonces, de pronto con esto en mente, Nehemías lo que hace es llamarlos al gozo en este día. Sigamos leyendo el versículo 10. También les dijo, vayan, coman de la grasa, beban de lo dulce y manden raciones a los que no tienen nada preparado, porque este día es santo para nuestro Señor. No se entristezcan, porque la alegría del Señor es la fortaleza de ustedes. Y aquí vemos otra cosa, mis hermanos, que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Por eso ellos tenían motivo para gozarse, porque era el día de celebrar lo que a Dios le complace. Versículo 11, dice así. Los levitas calmaron a todo el pueblo diciéndole, callen, porque el día es santo, no se entristezcan. Entonces todo el pueblo se fue a comer, a beber, a mandar porciones y a celebrar una gran fiesta, porque comprendieron las palabras que les habían enseñado. Entonces, apenas el pueblo entiende qué es lo que hace, obedece y celebra. Y este es el tercer rasgo que estamos viendo, la obediencia del pueblo de Dios frente a la palabra de Dios. Entonces, cuando el pueblo entiende qué es este libro, lo ama, es reverente ante él, y la respuesta siguiente es ser obediente. Entonces ellos fueron a celebrar la fiesta. ¿Por qué? Porque comprendieron las palabras que les habían enseñado. Sigamos viendo el versículo 13. Al segundo día, los jefes de casas paternas de todo el pueblo, los sacerdotes y los levitas se reunieron junto al escriba Esdras para entender las palabras de la ley. O sea, había dedicación por parte de los que escudriñaban las escrituras y las enseñaban al pueblo para poder entender la palabra del Señor. Y aquí hago una pausa para decirnos a todos nosotros que valoremos el trabajo y la dedicación de nuestros pastores al estudiar la palabra para enseñarla. Pero también nos llama a todos nosotros que seamos diligentes en estudiarla. Sigamos leyendo. 14. Y encontraron escrito en la ley que el Señor había mandado por medio de Moisés que los israelitas habitaran en tabernáculos durante la fiesta del mes séptimo. Esa es la tercera fiesta. Así que ellos dieron a conocer esta proclama en todas sus ciudades en Jerusalén. Salgan al monte y traigan ramas de olivo silvestre, ramas de mirto, ramas de palmera y ramas de otros árboles frondosos para hacer tabernáculos, como está escrito. El pueblo salió y trajeron las ramas y se hicieron tabernáculos, cada uno en su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Toda la asamblea de los que habían regresado de la cautividad hicieron tabernáculos y habitaron en ellos. Los israelitas ciertamente no habían hecho de esta manera desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, y hubo gran regocijo. Esdras leyó del libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último día. Celebraron la fiesta 7 días y al octavo día hubo una asamblea solemne, según lo establecido. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Cuando estudiaron la palabra, encontraron algo que debían hacer. ¿Y qué hicieron
cuando encontraron eso, fueron y lo dijeron a todo el mundo. Y cuando lo hacen, ¿qué hace el pueblo? Obedece. Empieza a hacer la fiesta de los tabernáculos. Tampoco le explicaré, solo diré que la fiesta conmemoraba la salida de Israel de Egipto y la fidelidad de Dios hacia ellos en el desierto. Era lo que buscaba hacer. Duraba 8 días. Entonces, mis hermanos, la obediencia del pueblo de Israel en esta porción de la Escritura nos recuerda a nosotros cuando encontramos algo en la palabra, que es lo primero que hacemos. Lo obedecemos, lo ponemos en práctica. O somos lectores olvidadizos, como decía Santiago. Más bien nosotros somos como somos como Israel, o todos los que vivieron antes, como que no se acordaron de esta fiesta desde los días de Josué. Imagínate, el que vino después de Moisés. Han podido pasar aproximadamente 1000 años, un poco menos, un poco más, rondeando esa cantidad de tiempo, que no se había celebrado esto. Algunos estudiosos dicen que no era la fiesta como tal la que no se celebraba, sino parte de la fiesta. Pero de cualquier manera, no se estaba celebrando la fiesta completamente. Y ese es el punto. ¿Qué hacemos nosotros, mis hermanos, cuando encontramos mandamientos como estos en la Escritura? No temas, no se afanen, no codicien, no adulteren con el corazón, no mientan, no juren, que tú sí sea así. Ama a tus enemigos, perdona, ama al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Cierto que somos como los que no hacen esas cosas desde los días de Josué. Eso somos. Nosotros no somos los héroes en esta historia, mis hermanos. Por eso necesitamos al Señor. Entonces hubo gran regocijo para el pueblo de Israel en aquellos días. Pero por más que por más que había esta fiesta, no se nos puede olvidar que nuestro regocijo está en el ser obedientes al Señor. La fiesta era una época para regocijarse en el Señor, pero nuestro verdadero gozo está, mis hermanos, en obedecer la palabra de Dios. El pecado nos promete alegría cuando se pone delante de nosotros. Nos promete deleite, pero a la vuelta de la esquina nos damos cuenta de que no nos satisface, de que nos deja tristes, de que nos aleja de lo que nuestro corazón regenerado realmente ama, que es a Dios. Por eso tengo la certeza, por la palabra de Dios, que somos felices cuando obedecemos al Señor. Esdras siguió leyendo cada día la ley sin parar. Ellos no tenían el Nuevo Testamento. Ellos estaban leyendo la ley. Y cuando la Biblia dice la ley, se refiere a los 5 primeros libros de la Biblia. Leían la creación del mundo, la historia de Israel en Egipto, el Éxodo, y luego la cantidad de leyes. Esa era su Biblia. También tenían los profetas, algunos profetas de pronto. Pero ellos ese día leyeron la ley. Y la ley, mis hermanos, es un yugo muy pesado de cargar. Sin embargo, David la llama delicia. David, esa era la Biblia de David, la llama delicia. Tu palabra es mi deleite, es miel a mi paladar. Más deseable que el oro y que el oro fino. ¿Por qué, David? A pesar de que la ley representaba un yugo muy pesado para cada ser humano, ¿por qué David podía decir eso? Porque entendía que esa ley era un ayo para llevarlo al Mesías que aplastaría la cabeza de la serpiente. Esa era bueno, David tenía otras promesas acerca del Mesías, ¿no? La simiente de Abraham también, o la promesa dada a él mismo de un descendiente que reinaría para siempre. David confiaba en Cristo, que vendría. Y nosotros, mis hermanos, para nosotros hoy puede ser deleitosa la ley del Señor. ¿Por qué? Porque no nos condena, no en Cristo. Y esa es la manera de leer la palabra del Señor
en Cristo. Cuando nosotros hablamos aquí de amar la palabra, reverenciarla y obedecerla, no lo hacemos por el hecho de que es la palabra de Dios. Aunque si fuera solamente por eso estaría bien, porque Él es digno. Y Él manda y Él dice y nosotros obedecemos, somos criaturas. Pero no lo hacemos simplemente por el hecho de eso. Lo hacemos, mis hermanos, porque Cristo murió por nosotros. Porque no hay condenación, porque Él nos llamó a ser su pueblo. Y no nos pide que cumplamos esto para ser parte de su pueblo. No, simplemente nos dice, morí por ti, confía en mí, arrepiéntete. Y ya. Ese es el evangelio, la buena noticia, no tienes que cumplir la ley. Cristo la cumplió por ti. Cristo murió por ti. Y ahora puedes vivir la ley deleitosamente porque sabes que no te va a condenar. Y lo vas a hacer si tu corazón es regenerado. No te va a pesar. La palabra no va a ser peso para ti. Entonces, mis hermanos, el pueblo de Dios necesita una guía. Y en este capítulo vemos cómo lo siguiente que el Señor nos muestra en su palabra, después de la reconstrucción de su pueblo, es ahora quién dirige a este pueblo. La palabra de Dios. El punto central no es el pueblo de Dios, aunque hoy hemos hablado mucho de Israel. Ni no es lo que hace el pueblo. El punto central realmente es lo que hace Dios en su pueblo. ¿Y qué es lo que vemos que Él hace en este capítulo? ¿Qué hace Dios? Él pone su palabra en medio del pueblo para dirigirlo y habitar en medio de él. Hemos hablado de Israel, pero el protagonista es Dios, es lo que hace. ¿Ustedes creen que esos hombres pidieron la palabra del Señor por sí mismos? ¿O que la mano omnipotente del Señor no estaba dirigiéndolos a ellos? El Señor estaba colocando su palabra en el centro de su pueblo para morar en medio de ellos. Y ese es el punto. Su palabra nos conduce, mis hermanos, a Cristo. También su palabra nos recuerda que somos un pueblo sin mancha, llamado a vivir como santos, por lo que Él ha hecho por nosotros. Nosotros fallamos en todas las preguntas que hemos hecho. Entonces, descansemos en aquel que cumplió la ley perfectamente, en el que la amó perfectamente y el que la reverenció perfectamente, porque Él mismo era la palabra y esa palabra misma se encarnó. Y así como esa palabra un día para Israel estaba contenida en los rollos y hoy para nosotros está aquí en un libro, esa palabra un día se encarnó y no va a ser un libro, aquello en lo cual nosotros nos reunamos alrededor por la eternidad, sino a la palabra viva, encarnada, a Jesús, nuestro Rey Salvador. Algo interesante aquí que escribí para finalizar. Jesús, Dios mismo, es el cumplimiento perfecto de la ley de Dios. Él es el estándar perfecto ante quien somos nosotros condenados y nosotros nos ponemos al lado de Él y nos medimos, nos damos la talla, somos condenados. Pero Él mismo muere por nosotros y nos otorga su justicia y lleva nuestros pecados. Entonces, más adelante seguiremos viendo, mis hermanos, reformas espirituales en la vida del pueblo en los próximos capítulos. Hoy hemos visto el comienzo de estas, cómo la palabra es colocada en el centro y por qué un pueblo con murallas no es nada sin la palabra que puede sostenerlas. Amén. ¿Tienen alguna pregunta? Este es el corto momento. Ah, ¿tienen miedo? ¿Qué? Yo pensé que Juanqui venía a hacer una pregunta, pero
A mí me gustó, o me aterra que, o sea, cómo el Señor aviva el corazón de su pueblo. Él mismo hace que su pueblo vaya a su palabra. Eh, y bueno, me gustó lo que también dijiste respecto a Esdras. La leía para obedecerla y luego enseñarla. Eso se me quedó en el corazón. Pues, pero puro. Mis hermanos, la palabra y que nos lleve toda esta enseñanza a meditar qué lugar está teniendo la palabra en nuestros corazones y en nuestra vida diaria. Pastor Ángel. No, solamente lo sorprendente era que el pueblo desconocía, como cuando vimos en el sermón de Josías, que la palabra del Señor estaba como escondida entre escombros, y acá es algo similar en el sentido de que el pueblo no leía la palabra, no se acercaba a ella. Y ahorita con lo que decía Juan, que yo también pensaba en eso, pero luego ahora pensaba en el hecho de que la primera pregunta no es ver el valor de la palabra, sino preguntarnos, ¿la estás leyendo? Esa es la primera pregunta. Porque vemos que el pueblo desconocía, nunca la había leído. ¿Cómo va a celebrar una fiesta como se debe hacer si ni siquiera lo leía? Entonces creo que nuestra primera pregunta es, ¿leemos la palabra? ¿Leemos el valor a la palabra? Y de esa manera es que podemos atesorarla y considerarla como que realmente es eso que veíamos al principio cuando tú hacías las preguntas. Amén. Pastor Alejandro. A mí lo que siempre me ha asombrado de este capítulo 8 de Nehemías es el poder que tiene la palabra, como lo ha dicho ahorita Juanqui y Ángel, pero a mí también lo que me asombra muchísimo, que es lo que pasa en la cristiandad, teniendo la revelación completa hoy por hoy, es el tiempo, o sea, la duración de Esdras leyendo la palabra ese primer día, o sea, mediodía, 6 horas, perdón. Y a veces venimos al culto, digamos el domingo, y a veces ni siquiera venimos a tiempo, primero. Cuando llegamos a este tipo de contextos de servicios que hacemos nosotros, lo digo por mi propia experiencia, decía, wow, qué cosa larga. Y eran 2 horas y media. Y no solo era las 6 horas, sino que tú lo decías porque lo dice el texto, estaban atentos las 6 horas, no era mirando el celular, claro que no tenían, no era distrayéndose ni mucho menos, pero el punto es de que la palabra de Dios tiene el mismo poder de su boca y nosotros tomamos a veces a la ligera venir a congregarnos un domingo acá y nos distraemos. He escuchado testimonios ahorita en esta semana con todo este tema del local y todo lo demás, de cómo nos distraemos cuando tenemos el celular en la mano cantando los himnos, por ejemplo. Llega un mensaje y le doy al mensaje en vez de darle, de seguir cantándole al Señor. O sea, somos tan ligeros para distraernos delante de la palabra de Dios que eso realmente, amados, debería aterrarnos. Debería ponernos delante de Dios nuevamente, arrepentirnos de nuestro propio arrepentimiento. Porque esto es una lección de cómo deberíamos estar delante de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es suficiente. Bueno, ahí yo siempre recuerdo eh, una frase que le dice Marta a María cuando va a llamarla, cuando Lázaro muere. Marta le dice a María, el maestro está aquí, te llama. Y se lo dice al oído, en secreto. Y eso es lo que nosotros debemos recordar, mis hermanos. Ahí en la palabra el Señor nos llama. Él nos llama.
Amén. Y Y gracias a Dios por eso. yo quiero agregar algo, y es que no solamente tenemos una versión, o sea, estamos viviendo, y creo que alguna vez lo dije aquí también, estamos viviendo una época en la cual jamás se había visto antes, y es el acceso a la Biblia de, de tan fácil alcance. Es más, hace 500 años, muchos murieron por traducirla, por leerla en su propio idioma. Y ahora nosotros, ¿qué hacemos con ello? Eh, y hay un alfabetismo bíblico, aún en medio del pueblo de Dios, teniendo acceso a ella. Incluso es tanta la tecnología que hay programas gratis para aprender, incluso si la queremos leer en un idioma original, como el hebreo, como el griego. Es cuestión de solo dedicarse, determinarlo, y no es imposible. Y lo tenemos allí y ni siquiera lo hacemos. Lili. Yo, al igual que Juanqui, me quedé con el orden, estudiarla, obedecerla y enseñarla. Somos tan dados a leerla para comunicarla, pero no dejamos que Dios obre en nosotros. Siempre por lo general la leemos y decimos, esta palabra está bien para fulanito, le comparto ese versículo porque le cae de perlas, pero ¿qué obra está haciendo en mi vida? ¿Cierto? Yo soy la primera persona que debería ser transformada. Entonces, sí me ha llamado mucho a meditar en eso, porque yo primero soy yo la que tengo que ser transformada, profundizar para que después esa palabra sí pueda impactar. Si la palabra en mí no hace nada, ¿cómo puedo yo lograr que impacte a otros si Cristo no lo estoy mostrando yo? No lo estoy viviendo. Buenas noches, mis hermanos. Yo quería decir algo acerca también de lo que estaban comentando los hermanos, y es acerca de cuán sensibles somos ante la palabra del Señor, ¿verdad? El leerla, está bien, nosotros hemos sido llamados a leer la palabra y escudriñarla, pero a mí me llamó mucho la atención lo que decía un versículo, y es que ellos lloraban cuando escucharon las palabras de la ley. Y como tú decías, ellos nada más tenían los primeros 5 libros, aún más cuanto nosotros que aún tenemos la crucifixión y resurrección de nuestro Señor. Y aún que nos ha dejado una promesa, que es que Él volverá por su pueblo. Entonces a mí me sorprendía y me confrontaba cuán sensible estoy siendo ante la palabra, y cuánto le ruego al Señor que al entenderla me lleve no solamente a comprenderla, sino a arrepentirme y también a pedirle que mi vida sea transformada por la misma palabra. Porque es que yo pensaba,
Es tremendo porque estamos tan acostumbrados y como Juanca decía, hay tantas versiones y hay tantas cosas de la Biblia y tantas opiniones y aún más tanta incredulidad que ahora hay muchos movimientos de deconstrucción de la palabra. Entonces, cuánta insensibilidad hay ante la palabra del Señor. O sea, ya no estamos tan conscientes de que verdaderamente son sus palabras. Y aún Cristo mismo es la palabra encarnada. Aún en Juan dice que el verbo se hizo carne. Entonces, bueno, eso me llamaba mucho la atención porque me decía que cuando yo leo la palabra, realmente, no sé, no hay tanta conciencia de que es la palabra de mi Señor y que es verdad. Entonces ya. Bueno, el Señor nos ayude, pastor.